Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes. Me han pedido que suba más material sobre cómo cambiar las tiras LED en diferentes marcas de televisores. Y voy a comenzar a hacerlo, pues a pesar de que en todos los televisores el procedimiento es muy semejante, en algunos modelos hay detalles que pueden ser importantes y si se tiene la información se puede agilizar el trabajo, pero sobre todo evitar daños extras al equipo. Hoy veremos cómo instalar los LED nuevos en un televisor marca SL de 40 pulgadas. Comenzamos. Ok, aquí tenemos un Smart TV TCL y el modelo es el que aparece en su pantalla. Vamos a hacerle las pruebas previas para determinar si la luz de fondo está presente. Recuerden que tenemos que darle unos pequeños golpes con las yemas de los dedos y se deben de ver unos destellos de luz. Si no se logran ver es que no hay luz de fondo. Encendemos la lámpara del teléfono para lograr distinguir si hay imagen en el televisor y efectivamente aquí pueden ver las letras que dicen sin señal. Así que el video está funcionando, solo falta la luz de fondo. Vamos a destapar el televisor. Se retiran los tornillos de esta tapa. Y acá en la parte de abajo tiene broches. Unos broches del mismo plástico de la tapa. Eso lo podemos abrir con unas espátulas que sirven para la reparación de celulares, laptops y tablets. Esto para no dañar el plástico. Utilizamos de preferencia las que son curvas. Muy bien, con eso ya podemos retirar la tapa. Vamos a desconectar el sensor del control remoto y las bocinas. Después lo que vamos a hacer es retirar la tarjeta main. La colocaremos en un lugar seguro para después volverla a instalar. También retiraremos las partes metálicas, estas que están aquí. Esto yo lo hago porque debemos dar vuelta al televisor para poder retirar el display y con esto queda en una posición más estable y segura. Vamos a retirar estas cintas que van a tierra de la tarjeta Econ. Y aquí posteriormente la liberaremos de esos soportes. Vamos a quitar los tornillos que están en la parte de abajo y por las orillas utilizaremos las espátulas que les mostré hace rato. Debemos dar vuelta al televisor quedando el display hacia arriba. Después, poco a poco, por la orilla, iremos abriendo el marco plástico hasta que podamos retirarlo sin problemas. Ok, antes de retirar la pantalla tomaremos algunas medidas de seguridad. Colocaremos cinta para asegurar la tarjeta Econ en la parte frontal del display, de esta manera. Con esto ya podremos retirarlo sin problemas y evitaremos que se atoren en estas partes metálicas, pues se pueden dañar estos flexibles. Otro detalle importante en este modelo a tomar en cuenta es que en la parte de arriba tiene una cinta de doble cara que al intentar retirar el display se puede quebrar. Procederemos entonces a aplicar calor con una secadora para cabello y lo iremos despegando poco a poco. Aquí ya lo logramos despegar y pueden ver que esta cinta tiene un pegamento muy resistente. Muy bien, ya quedó. Ahora
retiraremos estas partes que son el marco donde va el display, son de hule. De preferencia hay que marcarlas para volver a colocarlas en el mismo lugar sin demoras. Vamos a quitar también los acrílicos, las láminas acrílicas, y las guardaremos en un lugar donde no se muevan y pierdan el orden para volverlas a instalar otra vez de igual forma. Retiraremos estos topes. Estos sirven para que el acrílico no se doble y tenga una superficie plana. Este modelo cuenta con 2 tiras LED con 10 LEDs cada una. Aquí llegaron los repuestos nuevos. Hay una ligera diferencia que vamos a ver más adelante. Antes de retirar las tiras LED, vamos a probarlas. Usaré este probador que fabricamos aquí en el canal. Les dejaré una tarjeta y lo podrán encontrar también en la pantalla final. Probamos la tira LED de arriba y está funcionando perfectamente. Procedemos a probar la de abajo y aquí podemos ver que no enciende. Esta tira LED es la dañada. Ahora vamos a ver la diferencia de las tiras LED nuevas. Estas tiras originales vienen en una sola pieza y las tiras de repuesto vienen en 4 partes. Solo hay que ensamblarlas. Es muy sencillo. Aquí las vamos a probar antes de instalarlas, por si hay algún detalle podemos solicitar al proveedor que nos las cambie. Muy bien, todo está correcto. Retiramos las anteriores, pero vamos a verificar que coincidan los agujeros que sirven de guía. Vemos también que el tamaño es idéntico. Ahora sí procederemos a instalarla. Necesitaremos cinta de doble cara. Le colocamos la cinta y las instalamos. Posteriormente colocaremos la lámina blanca reflejante y nos aseguraremos que entre bien en los difusores, en los huecos, para que no cause sombras. En los contactos de las tiras LED nuevas haremos unos cortes con la navaja para que la lámina se acople bien a la superficie. Ya se colocaron los topes. Ahora vamos a hacer una prueba más desde el conector. Colocamos un alfiler para facilitar la prueba. El rojo y el negro es una línea y el rojo y el blanco es otra línea. Haremos la prueba con la primera tira LED. Colocamos los alfileres en la segunda. Y hacemos la prueba, todo está bien. Ahora sí colocaremos el display. Haremos todo el proceso a la inversa. Verificamos que en las orillas no quede mal colocado el display para que no se quiebre al colocar el marco. Atornillamos la parte de abajo, colocamos la tarjeta main, las partes metálicas, colocamos la tapa y eso sería todo. Aquí tenemos ya las tiras LED instaladas y el trabajo está terminado. Ok, eso es todo en esta ocasión. En el próximo video veremos un caso más difícil en un televisor de 32 pulgadas que no se encontraron las tiras LED de repuesto en el mercado, por lo que se tuvo que adaptar
otras tiras LED de un televisor de 40 pulgadas. Se hicieron algunas modificaciones, pero también se tuvo que reparar el circuito controlador del backlight. Les mostraré cómo se pudo solucionar. No se lo pierdan. Hasta pronto.